situación actual en materia económica, sobre todo lo que ha acontecido luego de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, donde todos ya sabemos los resultados electorales. El tema es lo que pasó después con esta devaluación del 22% y la situación económica actual que estamos viviendo. Para hablar sobre estos temas ya estamos con alguien que realmente sabe, que es el contador Roberto Jung, profesor, docente universitario, economista. Roberto, como siempre, gracias por venir. Buen mediodía, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes estos minutos. Bueno, ¿qué podemos decir, Roberto, sobre esta situación actual? Ya sabemos el resultado electoral, ¿no? Ese es un análisis aparte o que tiene que ver también con esto, pero las medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo esta devaluación. En primer lugar, le quiero consultar para aquel que no sabe, en palabras fáciles, ¿qué sería? ¿Qué es una devaluación? Porque es una palabra que escuchamos tanto, pero no sé si todos saben realmente qué es. Sí, te lo digo de una manera bien sencilla. Devaluar es hacer que nuestra moneda, el peso, pierda valor ante el dólar. Eso es devaluar. Claro, que es algo que se venía solicitando, sobre todo el Fondo Monetario venía pidiendo eso, ¿no? Lo que pasa es que el Fondo Monetario, por lo menos de la información que uno tiene, no iba a poner los 7.500 millones de dólares que se hizo de ese compromiso en la medida que, esto lo dijo el propio ministro de Economía, ¿verdad?, en la medida de que no se devaluara. Por eso, más allá que discutir esto en un contexto como el que estamos discutiendo me parece que ya es inútil, porque la devaluación está, pero siempre que hay una devaluación, y esto tiene que quedarle claro a la gente, eso implica ajustar los salarios, las jubilaciones, las pensiones, las políticas sociales. De eso se trata cuando uno habla de devaluar, porque precisamente los que más se perjudican son estos actores. Entonces, cuando hay una devaluación, y esto me parece a mí que es lo que se debió haber planteado, es toda devaluación en la Argentina tiene que plantear una compensación. Al mismo tiempo que se devalúa, hay que compensar a determinados sectores de la sociedad. Claro. Por ejemplo, ¿en qué consistiría esa compensación? Bueno, se podrían llevar adelante determinadas políticas económicas, como por ejemplo el compromiso muy fuerte de congelar los precios hasta fin de año, por ejemplo, congelar los precios hasta fin de año, esto es fundamental, otorgar una suma fija, porque esto a todo el mundo, porque esto beneficia fundamentalmente a los que menos ganan, inclusive los informales. Se podría pensar nuevamente en llevar adelante o reactualizar, reeditar el aporte solidario y extraordinario para ayudar fundamentalmente a la pobreza, es decir, que esto vaya dirigido exclusivamente a la pobreza. En fin, hay toda una serie de medidas que se tienen que instrumentar a los efectos de compensar la devaluación. ¿Por qué? Porque, insisto, afecta siempre a los que menos tienen. Claro, ¿es posible en este contexto político y social que se lleven adelante esas medidas, que el gobierno está en condiciones de implementar esto? Totalmente, tiene que hacerlo, porque esta es una cuestión política, ¿está? Las herramientas económicas pueden ir para un lado o para el otro, pero la verdad que todo este tipo de medidas tiene que ver con una cuestión política, y el gobierno tiene que ponerse adelante para tratar de que toda la comunidad vea que esta vez no solamente se van a perjudicar los sectores que menos tienen, sino que también tiene que llegar a todos los actores de la sociedad, porque el ajuste lo tienen que hacer fundamentalmente los que más tienen, esto lo hemos dicho siempre. Claro, esto, Roberto, siempre genera mucha controversia, ¿no? Recordemos el aporte solidario, que bueno, se dijo que iba a ser por única vez, que ya en ese momento recibió muchas críticas, y por ahí con este contexto electoral, usted, insisto sobre este punto, ¿no? Hay cierta legitimidad, digamos, el gobierno tiene la fuerza necesaria que necesita, ¿no? Para hacer estas medidas, para aplicarlas. A ver, legitimidad, por supuesto. Porque de lo que se trata es cuando uno dice voy a asignar a qué lugar esos recursos, y esos recursos tienen que ir explícitamente para atenuar la pobreza en la Argentina, que hoy está alrededor del 43%, es decir, se tiene que llegar a aquellas familias más necesitadas en todos los rincones del país. Por eso me parece que esta es la actitud política que se debería dirimir. Por supuesto, esta cuestión tiene que plantearse en el Congreso, pero el gobierno no puede dejar de plantear esta situación, porque precisamente
si hablamos del peronismo, ¿no es cierto? Si hablamos de nuestro partido, indudablemente que aquí de lo que se trata es representar precisamente a esos actores, a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, fundamentalmente a los que cobran la mínima, pero además a los sectores informales que hoy están atravesando por una enorme dificultad. Entonces, esto de que no hay plafón política, yo creo que esta discusión hay que darla de cara a la sociedad, poner la cara, decirle a la sociedad para qué va a ser y en definitiva lograr esa compensación que la devaluación genera como efecto negativo. Esto tiene que estar todo bien explicado, Roberto, ¿no? Porque a veces si no se explica todo bien, si uno lo da por hecho, por ahí la gente quizás lo interpreta mal, ¿no? Totalmente. Sobre todo aquel que no tiene el tiempo de sentarse, de ver diferentes canales de televisión, de ver diferentes diarios. Yo creo que si no se explica bien, no consigue ese consenso social. Totalmente, pero lo que la gente tiene que tomar en consideración que estamos hablando fundamentalmente de momentos extremadamente difíciles. Decía en la nota que publiqué ayer que tenemos que pagarle solamente en concepto de intereses este año al Fondo Monetario 2023 más de 3.300 millones de dólares de intereses solamente. Y fíjense ustedes que solamente el funcionamiento para que el FMI funcione son 1.100 millones de dólares por año. ¿Qué quiere decir esto? Que un año que pagamos de intereses al Fondo Monetario son 3 años que exclusivamente la Argentina puede estar financiándolo. Y esto me parece que es inaudito. Por eso acá la salida con el Fondo Monetario precisamente es política. ¿Y por qué digo que es política? Porque la Argentina no es un país pobre. La Argentina es un país que cuenta con gran cantidad de recursos. Si no, nos hubieran visitado estos actores norteamericanos que vinieron, como por ejemplo la responsable de la Cuarta Flota, digamos. Lo que pasa es que la Argentina tiene enormes potencialidades, como son las 60 millones de hectáreas de la pampa húmeda, que son las tierras más productivas del mundo. Tenemos el litio, tenemos vaca muerta, tenemos minerales, es decir, no somos un país pobre. Y es más, nosotros somos el único país de América Latina, que somos acreedores del mundo. Es decir, el mundo nos debe a nosotros, los argentinos. Miren, las acreencias que la Argentina tiene, los activos que tienen los residentes argentinos en el exterior, son 430.000 millones de dólares y debemos 310.000. ¿Qué quiere decir? Que hay 120.000 millones de dólares que la Argentina es acreedor del resto del mundo. Claro, cuando uno analiza quiénes son, indudablemente no somos la mayoría de los argentinos, sino son aquellos actores económicos que se quedaron con media Argentina. Las porciones de la torta se cortaron muy grandes. Exactamente. Claro, acá estamos hablando de la dictadura cívico-militar, y gente grande lo debe saber a esto. Ahí se consolidaron los grupos económicos nacionales, pero también con la privatización de Menem, porque ¿qué hicieron estos grandes grupos económicos nacionales como Techín, Pérez Compán, Euneikian mismo, bueno, el grupo Macri, bueno, todos esos actores, ¿de qué manera se beneficiaron? Fueron los que compraron los paquetes accionarios en el momento de las privatizaciones y a los 2 o 3 años se la vendieron al capital extranjero, haciendo Roberto, pingües ganancias. ¿Pero qué hizo mal la política o qué no hizo para que muchos votantes por ahí enojados con la situación actual, con el anterior gobierno, con este gobierno, voten algo que otra vez quizás si en caso que se apliquen estas políticas, se habla nuevamente de privatizaciones, de aerolíneas, de YPF, ya sabemos lo que eso nos costó para recuperarlo? Sí, se habla de privatizaciones y mucho más que eso. Sí, como se habla de la eliminación del Banco Central, se habla de la dolarización de la economía, algo que seguramente va a resultar altamente nefasto para nuestra sociedad, porque dolarizar, para que la gente entienda, implica atarse al nivel de productividad de los Estados Unidos, pero Estados Unidos es la primer potencia del mundo, hegemónicamente en el plano militar, en el plano económico, en el plano productivo. Entonces esto, si nosotros dolarizamos en estas circunstancias, destruiría directamente gran parte de la industria nacional. Hay trabajos hechos sobre esto que hablan hasta del 50%. Por eso me parece que es cierto lo que vos decís. Acá hay 40 años de deuda de los principales gobiernos que han actuado desde el punto de vista de los sectores populares. Pero me parece que esta vez tenemos que decirle a la sociedad:
tenemos que decirle a la sociedad que este tipo de medidas que se quieren implementar, como la eliminación del Banco Central o como la dolarización y otras que, bueno, todo el mundo las conoce, así que no las tenemos que repetir, me parece de que hay que decir a la sociedad que esta vez la cuestión tiene que ir en serio y se tiene que hacer la gobernanza de una manera completamente diferente, en beneficio de los sectores mayoritarios de la sociedad. Y esto es absolutamente posible. A ver, nosotros dentro de 2 o 3 años, no digo más, dentro de 2 o 3 años, si hacemos las cosas bien, la Argentina tiene que estar en camino al desarrollo. Claramente porque tenemos los recursos para hacerlo. Es decir, la licuación, por ejemplo, del gas para poder exportar, tenemos lo que decíamos recién, las 60 millones de hectáreas de la pampa húmeda, tenemos un montón de recursos, ni que hablar del litio, de otros minerales, pero bueno, eso hay que llevarlo adelante en pos de un plan de desarrollo, y esto la Argentina lo puede hacer. Por eso no es soñar. Y para esto hace falta, por eso se nos va el tiempo, Roberto, pero hace falta después de las elecciones un gran acuerdo, un consenso político. Yo recuerdo que hace varios meses atrás Cristina habló de eso, por ahí decir Cristina para muchos es mala palabra, pero ella hablaba justamente que siempre se la considera por ahí, por muchos sectores, como muy cerrada. Ella decía, la única forma de salir es este gran pacto, este gran acuerdo político. Hoy en día en un panorama electoral es impensado esto, pero después de las elecciones, ¿será posible eso? ¿Qué cree usted, Roberto? Es deseable, indudablemente, llegar a un gran pacto político, pero en función de cuál es la mirada que vamos a tener los argentinos de cara al futuro, porque ese pacto tiene que servir precisamente para que la Argentina se desarrolle, para que la Argentina genere empleo, para que la Argentina tenga trabajo y que realmente desde el Estado se pueda controlar a aquellos que se han enriquecido exclusivamente con la especulación y no con la producción. Y esto es absolutamente viable, pero yo te quiero recordar que cuando vos dijiste, más allá de la mala palabra de Cristina Kirchner, pero hasta el 2005 en la Argentina se vivió de otra manera. Yo creo que eso todo el mundo es consciente de que con todos los defectos que había, con todos los problemas, pero la verdad que esta era otra Argentina. Y en los 4 años del macrismo, lo que se hizo fundamentalmente fue endeudar muchísimo más este país y entregar los resortes de la economía a los actores que, a ver, no necesitan precisamente producir en general, sino especular con esos más de 400.000 millones de dólares que tienen en el exterior, que son los que están demandando la devaluación. Porque son esos sectores que después, cuando hay una devaluación, con esa pequeña porción de plata que tienen afuera, la traen y compran empresas, compran campos, y así la Argentina, por eso digo, yo valoro de que haya una instancia en la cual todos nos pongamos de acuerdo, pero siempre y cuando esté muy claro el norte hacia a donde queremos ir, indudablemente. Roberto Jung, gracias como siempre por la visita. No, al contrario, gracias a ustedes. Así pasaba Roberto Jung analizando un poco, ¿no?, este